Son las 3 de la mañana, tu cuerpo está agotado, tus músculos pesan, pero tu mente parece estar en una fiesta a la que no fuiste invitado. Das vueltas, ajustas la almohada, intentas contar ovejas, pero el sueño simplemente no llega. Y cuando llega, es ligero, frágil, casi inexistente. Culpas al estrés, a la luz de tu teléfono o a ese café que te tomaste a las 5 de la tarde. Pero, ¿y si te dijera que la razón por la que no puedes dormir o por la que te levantas de mal humor no está en tu almohada, sino en tu tenedor? Bienvenidos al módulo de psiconutrición. Hoy vamos a desvelar el triángulo del buen dormir. Vamos a descubrir cómo 3 protagonistas químicos, el triptófano, la serotonina y la melatonina, deciden tu felicidad diaria y tu descanso nocturno. Prepárate para entender por qué comer pavo, huevo o lácteos es literalmente darle a tu cerebro las llaves del paraíso. Para entender este triángulo, primero debemos conocer al arquitecto. El triptófano se trata de un aminoácido esencial. ¿Qué significa esencial? Significa que tu cerebro, por muy inteligente que sea, no sabe fabricarlo por sí mismo. Si no lo comes, no lo tienes, así de simple. Pero aquí está el drama biológico. El triptófano es un pasajero VIP que intenta entrar en una discoteca muy exclusiva llamada cerebro. Para llegar allí, debe cruzar la barrera hematoencefálica. El problema es que usa el mismo transporte que otros aminoácidos mucho más grandes y fuertes. Es como intentar subir en un autobús lleno de gente. Si no le das una ventaja, el triptófano nunca llegará a su destino. Por eso la calidad de tu proteína importa. Alimentos como el pavo, los huevos y los lácteos son fuentes masivas de este aminoácido. Pero no basta con comerlos, hay que saber cuándo y cómo, porque este pequeño mensajero es el único material capaz de fabricar lo que viene a continuación, la molécula de la felicidad. ¿Sabías que el 90% de la serotonina de tu cuerpo no se produce en el cerebro, sino en tu intestino? Quédate conmigo porque vamos a ver cómo tu sistema digestivo le envía un paquete de felicidad a tu mente cada vez que comes huevo. Una vez que el triptófano cruza esa frontera difícil, el cerebro lo toma y mediante un proceso químico fascinante lo transforma en serotonina. La serotonina es conocida como la hormona de la felicidad, pero su nombre técnico es el neurotransmisor del bienestar. Es el freno de mano del estrés. Cuando tus niveles de serotonina son óptimos gracias a una buena ingesta de triptófano, te sientes tranquilo, seguro, emocionalmente estable. Es la química que te permite no gritar en el tráfico y la que te hace disfrutar de una conversación. Pero la serotonina tiene un secreto. Es una hormona de día. Necesita luz solar para funcionar correctamente. Si alguna vez te has sentido que después de una comida nutritiva, tu humor cambia para mejor, dale me gusta a este video. Queremos saber quiénes ya están experimentando el poder de la psiconutrición. Suscríbete para que juntos sigamos hackeando nuestra biología. Pero, ¿qué pasa cuando el sol se pone? Aquí es donde el triángulo se cierra y donde ocurre la verdadera magia del descanso. Cuando llega la noche y la luz ambiental disminuye, la glándula pineal de tu cerebro recibe una señal. Toma esa serotonina que fabricaste durante el día gracias al huevo o al pavo que comiste y le añade un último toque químico. ¡Boom! Se convierte en melatonina. La melatonina no es un sedante, es algo mucho más inteligente. Es un cronobiótico. Es el director de la orquesta que le dice a cada órgano de tu cuerpo: señores, es hora de limpiar, reparar y descansar. Baja tu temperatura corporal,
reduce tu presión arterial y abre las puertas del sueño profundo. Si no comiste suficiente triptófano, no tienes serotonina. Y si no tienes serotonina, tu glándula pineal no tiene materia prima para fabricar melatonina. Es como intentar encender una lámpara sin bombilla. No importa cuánto te esfuerces en dormir, tu química no te lo permite. El buen dormir se construye en el descanso y se consolida en la cena. Ahora que entiendes este triángulo químico, te voy a dar la receta exacta de la cena del sueño perfecto. Pero antes, prepárate porque el descanso es solo el principio de lo que la comida puede hacer por tu inteligencia. Para que este triángulo funcione, tu cena debe ser estratégica. Una pequeña cantidad de carbohidratos saludables, como una patata cocida o un poco de arroz, junto con tu proteína rica en triptófano, ayudará a que ese pasajero VIP gane la carrera hacia el cerebro. El lácteo caliente al final no es solo un mito de la abuela. El calcio ayuda a la absorción del triptófano. Así cerramos el triángulo del buen dormir. Triptófano para construir, serotonina para sentirse bien y melatonina para reparar. Tu descanso ya no es una cuestión de suerte, es una cuestión de diseño nutricional. Pero, ¿y si te dijera que comer bien no solo sirve para dormir? ¿Y si pudieras comer para ser literalmente más inteligente? ¿Y si pudieras proteger tu memoria contra el paso de los años con solo 5 alimentos clave? En el próximo video vamos a revelar los 5 superalimentos que tu cerebro ama por encima de todo. Vamos a hablar por qué los arándanos son combustible cohete para tus neuronas, cómo la vitamina K del brócoli protege tu memoria y el secreto del omega 3 en el pescado graso y las nueces. Ya sabes cómo dormir, ahora vamos a aprender cómo potenciar tu genialidad. Somos MindFit 360. Suscríbete ahora para no perder el top 5 de alimentos cerebrales y nos vemos en el próximo descubrimiento.